El saludo cordial a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes del área de ciencia y tecnología. En esta semana, continuando con la estrategia Aprendo en Casa, trabajaremos sobre, explicamos las implicancias y diseñamos estrategias para indagar sobre el beneficio del ejercicio físico para la salud, en el cual analizaremos varios signos vitales que tienen que ver con nuestro organismo y además tener en cuenta en el marco de la pandemia en el cual estamos viviendo. El propósito de aprendizaje en la sesión es explicar la importancia de practicar ejercicios físicos para lograr diversos beneficios, aumentar la sensación de felicidad, reducir la presión arterial, mejorar el estado físico y la salud cardiovascular, fortalecer el sistema respiratorio y muscular. Además, trabajaremos dos competencias del área de ciencia y tecnología que explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la segunda competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Además, consideramos la competencia transversal que menciona lo que es gestiona su aprendizaje de manera autónoma y responsable. En ese marco entonces iniciamos la sesión de hoy día. Teniendo en cuenta la competencia explica el mundo físico, consideramos varios procesos didácticos en el cual explicamos las implicancias del ejercicio físico en la salud. Se piensa muchas veces que el ejercicio físico que nosotros realizamos en casa, en este caso en cualquier actividad, bajo el estado de emergencia que estamos viviendo, nos sentimos agotamiento. Sin embargo, este agotamiento depende de muchos factores, como el tipo de ejercicio físico, entre otros. Pero analizaremos teniendo en cuenta 4 signos vitales de importancia en nuestro organismo, que es la frecuencia cardíaca, que es la frecuencia respiratoria, que es la temperatura y la presión arterial. De las 4, la primera analizaremos como punto de partida de esta competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos. ¿Qué es frecuencia cardíaca? También denominado pulso cardíaco. Es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto, o sea, 60 segundos. El término frecuencia cardíaca puede parecer un término demasiado técnico, pero sin embargo es una medida de relacionar la cantidad de latidos del corazón en un determinado tiempo. O sea, la frecuencia es la cantidad, en otras palabras, de pulsaciones o latidos que demora en un tiempo determinado. Por eso que el tiempo es una variable independiente. Usualmente se toma como referencia el minuto, ¿cierto? El minuto. Ahí tenemos datos referenciales por edades, por ejemplo, de 20 a 29 años, inadecuado 86 a más, normal 70 a 84, bueno 62 pulsaciones por minuto, 68, excelente 60 o menos. Eso es en caso de las edades. Pero en los niños es mayor, ¿cierto? 50 más, por ejemplo acá, 90 más, 68 o 74 por ejemplo, o 66 a menos, excelente, ¿no? En este caso, la condición de edad depende mucho, tanto también del género, varón o mujer. Importancia de la frecuencia cardíaca. Conocer este valor de frecuencia cardíaca es fundamental. ¿Por qué? Durante una actividad física es un indicador de la salud, es decir, el estado de funcionamiento de nuestro corazón. Justamente es el órgano vital que tiene mucho que ver con nuestra actividad diaria que estamos realizando tanto en reposo o como en movimiento. En los deportes, conocer la frecuencia cardíaca es la gran utilidad, ya que nos indica en números y de manera objetiva cómo nos estamos adaptando a un nuevo deporte o una nueva sensación de entrenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos en cuenta órgano vital que es el corazón, ya en la altura del cuello, en este caso la carótida, también carotidio, en la parte del brazo y antebrazo, en el punto al pecho, el axilar, ya el femoral, ya saben, el popliteo, el pedio, tibial posterior, cubital,
radial, humeral. Estos son los puntos más frecuentes para realizar una pulsaciones o conocer en forma normal la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en reposo es un promedio de 60 a 80 latidos por minuto. Es un promedio, ¿ya? Sin embargo, este valor puede variar. Es más baja para quienes hacen ejercicio constantemente y más alta para quienes llevan una vida sedentaria. O sea, en otras palabras, cuando tú estás en actividad, tienes menos cantidad, y cuando estás sentado mirando la televisión, una vida sedentaria, en este caso, es alta la frecuencia cardíaca. Los atletas entrenados pueden tener una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto. Mira, 40 a 60, está en movimiento permanente. La frecuencia cardíaca en reposo aumenta con la edad. A medida que envejece, cuando estás enfermo, estresado o ansioso, estás aumentando. Por ejemplo, en estos momentos de estrés, ansiedad, de trastornos por la pandemia, hay mucha gente que está ansiosa, estresado. Por lo tanto, estamos en confinamiento. Entonces su frecuencia cardíaca va aumentando también. Entonces eso es directamente proporcional. La frecuencia cardíaca de personas adultas y de media edad puede alcanzar hasta 100 latidos por minuto. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos una referencia, ¿no?, de un recién nacido de 70 a 190 latidos por minuto. De bebés de 80 a 160. De niños de 1 a 2, 80 a 130. De niños de 3 a 4, 80 a 120. De 5 a 6, 75 a 115. De 7 a 9, 70 a 110. Niños de 10 años a más y adultos, incluso ancianos, de 60 a 100 latidos por minuto. Atletas bien entrenados, de 40 a 60 latidos por minuto. Ese es un atleta bastante entrenado en estas condiciones que se mantiene. Pero tenemos una referencia, los valores normales de la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, formas de medir la frecuencia cardíaca en reposo. Para medir la frecuencia cardíaca en reposo de manera tradicional, simplemente cuentas cuántas veces late tu corazón en un minuto, como vemos en la imagen. En este caso estamos viendo aquí el radial, ¿de acuerdo? Hay una forma práctica, en 15 segundos, cuántas pulsaciones se dan. Luego multiplicas por 4 y ya es un minuto. Es lo mismo, ¿cierto? O también puede ser un minuto y la cantidad de pulsaciones, que también va a ser lo mismo. Entonces usted elige la forma más práctica. El valor determinado será más preciso cuando hagas la medición por la mañana antes de levantarse de la cama. Para medir tu frecuencia cardíaca en reposo, sigue los siguientes pasos. Tenemos 3 pasos importantes para hacer este ejercicio fundamental, en el cual usted mismo se puede practicar, o a su familiar, ¿ya?, para saber la frecuencia cardíaca en reposo. Elige una parte de tu cuerpo en la que puedes sentir tu pulso. Los mejores lugares son la muñeca, es decir, el radial, como decíamos hace un momento, al interior de los codos, ¿de acuerdo?, la parte superior de los pies y al costado del cuello, justo debajo de la mandíbula. Pero la más frecuente hacemos en radial, es la más utilizada en estos tiempos. Coloca 2 dedos en la ubicación del pulso, siempre 2 dedos, ¿de acuerdo? Y cuenta la cantidad de latidos que sientes en 60 segundos. Contar la cantidad de pulsaciones en 60 segundos de resultados más precisos. Sin embargo, puede repetir 2 o 3, 4 veces, ¿de acuerdo?, y hacer una media, ¿cierto? Sin embargo, también puedes hacerlo en 30 segundos y multiplicar el resultado por 2. O también puede ser, como decía hace un momentito, en 15 segundos, ¿ya?, multiplicar por 4 y sale un minuto, lo mismo, ¿ya? O sea, usted puede aplicar la forma que usted crea conveniente, pero el rango es un minuto. O también puede usar un cronómetro para medir el tiempo, porque es probable que puedas confundirte al contar el número de latidos y los 60 segundos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces hay que tener un cronómetro, ¿de acuerdo?, para estar ahí pendiente y trabajar este experimento sencillo en casa y saber la frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca máxima es la medida en la cantidad máxima de latidos de tu corazón por minuto. La frecuencia cardíaca máxima por medio varía según la edad, condición física
y otros factores como problemas de salud o hereditarios también. La forma más sencilla de estimar la frecuencia cardíaca máxima es mediante un procedimiento matemático sencillo, en la cual propuso el médico Tanaka bajo la ecuación frecuencia cardíaca máxima 207, que es un valor, menos 0.7, que es el estándar, por la edad. Por la edad. Aquí la forma correcta está radial, dos dedos, ¿de acuerdo? Y tenemos un cronómetro, repito, puede ser en 15 segundos multiplicado luego por 4, puede ser en 30 segundos multiplicado por 2, o si no, lo completas en un minuto. El procedimiento usted lo elige, pero usted aquí tenemos la forma de demostrar bajo esta fórmula propuesta por el doctor Tanaka la ecuación que indica ya 207, que es un valor absoluto, menos 0.7 por la edad. Bien. A ver, hacemos un experimento aplicando lo aprendido de cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima. Calcular la frecuencia cardíaca máxima de un adolescente de 17 años. A ver, ¿cómo sería aplicando esa fórmula? Segundos. A ver, vemos ahí. ¿Cómo calculamos? Tenemos 207, el valor, 0,7, bueno, estos números son aleatorios, por la edad. El jovencito tiene 17 años, muy bien, 207, 0,7 por 17, 11,93, lo restamos, 195.07, o sea, en otras palabras, bueno, 196. Tu frecuencia cardíaca máxima sería 196 pulsaciones por minuto. Eso es teóricamente. Entonces, si nosotros en la casa realizamos este experimento y luego puedo llegar a esa cantidad, entonces estás en el rango permitido bajo esta fórmula, o utilizando tu cronómetro y con los dedos en el radial, en este caso los pulsos durante un minuto. ¿Correcto? Muy bien. Instrumento para medir la frecuencia cardíaca tenemos diversos. Uno de ellos tenemos el monitor de actividad o reloj inteligente. En este caso, probablemente son de forma más eficaz, que te da como una precisión, como tenemos ahí. Ahí está, por ejemplo, dice la actual 68 latidos por minuto. Frecuencia 55 latidos por minuto. Entonces, esos ya son instrumentos sofisticados que mide con bastante precisión, ¿cierto? Correas de pecho, igual los monitores cardíacos con correa de pecho probablemente son la forma más económica de controlar la frecuencia cardíaca. Muy bien, entonces tenemos varios instrumentos que usted puede verificar, pero manualmente, ya le mencioné cómo se calcula la frecuencia cardíaca, en este caso máxima, y verificar en casa. Ahora, eso es respecto a la competencia explica. Ahora pasamos a la competencia diseña. En esta sesión estamos trabajando durante 2 semanas la sesión ¿ya? En el cual demostraremos los procesos didácticos, tanto la competencia explica el mundo físico y la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. En este caso vamos a hacer con primer la vinculación, la movilización de estas capacidades. Diseñamos estrategias para indagar sobre los beneficios del ejercicio físico para la salud. Entonces, podemos proponer varias preguntas. Problematizamos soluciones. ¿Cómo influye el deporte en tu estado de ánimo? ¿Qué efectos tiene el ejercicio físico sobre la salud? Entonces, una referencia. 5 razones para mejorar tu memoria haciendo deporte. Un caso que tiene que ver con la salud emocional, por ejemplo. El ejercicio potencia el sueño, lo que beneficia a nuestra memoria. Reduce la ansiedad y mejora nuestro estado de ánimo. Estudia, espera 4 horas, haz deporte. Según estudios, el ejercicio 4 horas después potencia nuestra capacidad de memorización, mucho más que hacerlos inmediatamente. Interesante. Consolidarás tus redes neuronales, facilitándote la capacidad de la asociación. Nuestra forma física y experiencias marcan nuestros propios procesos mentales. Entonces, el deporte es importante para el estado de ánimo. El ejercicio físico, de la misma manera, para elevar nuestra salud emocional. Vemos aquí, por ejemplo, qué hormonas segrega tu organismo cuando practicas algún ejercicio físico.
Es interesante, por ejemplo, saber que la influencia del ejercicio físico en las emociones de las personas es el resultado de manifestación del cuerpo humano a nivel orgánico. La práctica de cualquier deporte o ejercicio físico influye directamente en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. ¿Correcto? Como resultado se generan las hormonas causantes de la sensación de la felicidad. Y la más importante son las llamadas endorfinas. Por ello, después de haber practicado algún deporte, nos sentimos bien emocionalmente, a pesar del cansancio físico. ¿Y cómo podemos establecer la relación entre la cantidad de endorfinas segregada y el ejercicio físico? Deberíamos elegir variables que se puedan medir y manipular, a fin de establecer la relación entre el ejercicio físico y algún indicador del estado de salud. Te invitamos a hacer frente a este reto, es decir, qué tanto usted demuestra la cantidad de ejercicio o tipo de ejercicio en casa que usted puede elegir, y con la cantidad de emociones que puede sentir o segregar las hormonas como llamadas, en este caso las endorfinas, así también como la dopamina, por ejemplo, las hormonas de la felicidad. Muy bien, el otro proceso de la competencia de diseño es pregunta de indagación. Aquí puedes plantearte muchas preguntas. ¿Ya? Aquí hemos propuesto 3, por ejemplo. ¿Qué relación hay entre el número de saltos y el tiempo transcurrido? ¿Qué relación existe entre la frecuencia cardíaca y la edad del estudiante? ¿Qué relación hay entre la frecuencia de saltos y la frecuencia de cardíaca? Entonces, aquí tienes la secuencia de movimiento de saltos con soga. En la casa usted va a utilizar una soga. Ya, este es el ejercicio propuesto, en este caso para demostrar las soluciones tecnológicas. ¿Ya? Ahí está el paso 1, paso 2, en este caso caminando, paso 3, saltando, paso 4, con los 2 pies, paso 5, intercalando pies, paso 6, con los 2 pies en alto, paso 7, un poco ligeramente, y paso 8 con más altitud, o sea, con más rapidez, ¿cierto? Entonces, estas son las secuencias de movimiento en el salto de la soga, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted plantea 3, 4, 5 preguntas, ¿ya? Propuestas. De esas preguntas que usted propone, elige uno. Entonces, por ello, ejemplo de que usted pueda secuenciar, sistematizar o apoyarse y realizar su guía, ¿ya? Pregunta e indagación. Elegimos el primero. ¿Qué relación hay entre el número de saltos y el tiempo transcurrido? Esa es la pregunta de indagación. Siempre plantea tu pregunta. ¿De acuerdo? Ahora nos pide las variables. Hay 3 tipos de variables. Una variable independiente, que es la causa. Entonces acá se va a hacer número de saltos. El tiempo va a depender mucho de saltos. ¿Cuántos saltos das? Ahí calculas tu tiempo. Entonces siempre es la causa. Causa es la variable independiente, o también se le llama antecedente. Variable dependiente es el efecto, en este caso también consecuente le llaman de algunos, el tiempo transcurrido, ¿correcto? Y la variable interviniente puede ser, por ejemplo, el estado físico, la edad, el momento emocional de la persona, entre otros, ¿no? Que no lo podemos medir. Pero las 2 primeras sí lo podemos manejar, lo podemos manipular. Eso se llama manipulación de variables. Luego te pide formular tu hipótesis, ¿ya? Pero ojo, teniendo en cuenta la variable, ¿ya? Y teniendo en cuenta el problema también. No se salen del asunto, siempre la secuencia. Aquí tenemos el ejemplo. Si realizamos mayor número de saltos, ¿está? Entonces el tiempo transcurrido será mayor. ¿Ves? Son directamente proporcionales. Así planteas una hipótesis, ¿ya? Para que usted pueda hacer una orientación para su guía, un modelo. Dicho esto, diseña estrategias para hacer la indagación. ¿Cómo determinar la frecuencia de saltos con soga? Ahí está, elige un tipo de deporte. El deporte que nos propone Educación Aprendo en Casa es el salto con soga. Usted puede elegir otra, ¿ya? Que tengas en mente, o relacionas con el proceso de educación física. Usted lo sabe ya muy bien. Puede ser, por ejemplo, canguros, puede ser también planchas, puede ser otro
o ejercicio que usted elige, ¿ya? En casa. Pero aquí proponemos salto con soga para el experimento, ¿ya? Para el experimento de indagación. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Determina la cantidad de saltos que realizas en 2 minutos. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Primero, puedes hacer varios ensayos, obviamente vas a hacer varios ensayos, ¿ya? Hasta que realices saltos de forma ininterrumpida, por un espacio de 2 minutos, ¿ya? Entonces, eso es la variable independiente, 2 minutos, ¿vale? Por eso. Luego divide por 2 la cantidad de saltos, realizados para que tengas la frecuencia por minuto, ¿ya? Acá el número de saltos, tiempo en minutos y la frecuencia de saltos. Puede realizar una vez, 2 veces, 3 veces, ¿ya? Usted puede realizar y ahí va a verificar si es válido tu hipótesis o no, ¿de acuerdo? Si realizamos mayor número de saltos, entonces el tiempo transcurrido será mayor. Hasta ahí es la parte de diseño de estrategias y determina la cantidad de saltos que realiza en 2 minutos, ¿de acuerdo? Luego la siguiente semana, con este informe, con este trabajo que usted va a realizar, ya continuaremos trabajando las siguientes capacidades, tanto de explica como de diseña. Y terminamos con una frase muy importante que nos dice: cuida tu corazón y llénalo de amor infinito, cárgale de buenos sentimientos, bríndale recuerdos sanos que le den alegría. Él se sentirá siempre agradecido. Y también siempre aquí considerando un dato importante, que es la frecuencia cardíaca, que es un signo vital. ¿Sabías que tomarte el pulso puede ayudarte a prevenir un derrame cerebral? Son preguntas interesantes que nos pueden salvar nuestra vida, jóvenes. Muchas gracias, muy amable.